Bien, entonces vamos a introducir el tema del cálculo integral y van a darse cuenta a lo largo del curso que el cálculo integral y el cálculo diferencial son la misma cosa, es lo mismo, es el mismo continuo de contenidos relacionados fuertemente entre sí, muy relacionados, porque estudian lo mismo, estudian las funciones, el cambio de las funciones, el sentido geométrico que tienen las funciones y desde luego que de esto se desprenden aplicaciones físicas, aplicaciones químicas, aplicaciones biológicas, aplicaciones económicas, de muchas índoles. Entonces, el cálculo, por eso es una materia que no nada más se enseña a los ingenieros o a los estudiantes de ciencias, se les enseña incluso a los estudiantes del área económico-administrativa. Eso implica administración, economía, contaduría, incluso en algunas universidades hasta los estudiantes de derecho se les enseña cálculo. Entonces, vamos a hablar del problema fundamental del cálculo. Aquí lo voy a poner planteamiento del problema de las áreas. Planteamiento del problema de las áreas. Y bueno, primero vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a definir el área. Entonces, supongamos que tenemos una figura geométrica. Vamos a ponerlo por aquí. Esto lo voy a escribir. Supongamos que tenemos una figura plana, una figura geométrica plana, como la siguiente. Entonces tenemos esta figura geométrica plana, muy conocida por todos. De hecho, yo creo que es la figura geométrica plana favorita de todos, porque es muy sencilla de estudiar. Aquí tenemos esta figura geométrica, se llama cuadrado, o un prisma, un rectángulo donde la base y la altura son iguales, y ese caso particular en que la base y la altura son iguales, pues le llamamos cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el área la vamos a definir de manera provisional. El área, vamos a hacer aquí la definición 1. Definición 1.1, porque nos encontramos en el primer tema, definición 1. El área es la cantidad de unidades de superficie, es decir, el número de cuadritos dentro de la figura. Vean que es una definición provisional, así les dije, una definición provisional significa que posteriormente vamos a mejorar esta definición. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Ok, entonces perfecto. Yo ya sé que el área es la cantidad de cuadritos que hay dentro de una figura. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 cuadritos. Por lo tanto, el área es igual a 25. Y como nuestras unidades fueron cuadritos, pues le puedo poner cuadritos al cuadrado. ¿Por qué cuadritos al cuadrado? Porque este 2 de aquí sale de las leyes de los exponentes. Vean por qué. El área, todo esto es muy básico, pero es fundamental que lo tengamos en mente para poder entender lo que sigue. El área
sabemos que pues es contar todos los cuadritos, o también podemos abreviar esa suma como una multiplicación. Es decir, podemos multiplicar el número de cuadritos de la base por el número de cuadritos de la altura. De manera que, bueno, aquí tenemos 5 cuadritos. Lo voy a poner así, 5C. Y aquí tenemos otros 5 cuadritos, 5C. C es cuadritos, para no escribir todo. Entonces, el área, pues es 5 cuadritos por 5 cuadritos. Muy bien. 5 por 5, 25. Y las leyes de los exponentes, ¿qué nos dicen? Vean, ¿qué exponente tienen los cuadritos aquí? 1 y aquí 1. Y hay una regla que dice, como me caigo de risa, ¿no? Pero aquí es una regla matemática, dice lo siguiente: a la n por a la m es igual a la n más m. Es decir, si tenemos las variables multiplicándose, sus exponentes se suman, siempre y cuando las variables sean las mismas. Esto ya lo habíamos visto antes. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido para que vean y recuerden. X cuadrada por X cúbica, las variables son las mismas, los exponentes los sumamos, por lo tanto esto es X a la 5. Entonces aquí tenemos 1, 1, el resultado van a ser 25 cuadritos al cuadrado. De ahí sale este 2 de aquí. Por ahí hay muchas interpretaciones, que cuadritos al cuadrado hace alusión a que tenemos 2 dimensiones, el largo y el alto. Entonces, si tuviéramos un cubo, como el cubo tiene 3 dimensiones, largo, alto, ancho, tendríamos unidades cúbicas. Sí, lo podemos interpretar de esa manera, pero sepan que es consecuencia directa de estas leyes de los exponentes. Bien, entonces, tenemos el área. El área son justamente esos 25 cuadritos cuadrados. Y la pregunta es, bueno, entonces, esto que está aquí lo podemos enunciar como una formulita. Podemos decir, algebraicamente, o sea, para adultos, el área de un cuadrado es igual a base por altura. Claro, si la base y la altura son iguales, esto es lado al cuadrado, ¿no? Así nos lo enseñan, lado al cuadrado. Lo voy a dibujar bien, no se vayan a confundir con una L, así. Lado al cuadrado, donde pues este obviamente es el lado. Ahí está. Bien, de ahí la formulita. La multiplicación, ¿por qué? Bueno, pues porque es una suma abreviada. Recuerden que una multiplicación no es otra cosa más que una suma abreviada. Voy muy lento, repito, porque de estos detalles depende la fluidez con la que vamos a entender conceptos un poco más complejos, como los que vamos a ver enseguida. Ahora, pensemos que ya no tenemos un cuadrado. Ahora tenemos un triángulo. Bueno, pues tenemos un triángulo. Es más, me voy a traer el cuadrado este para acá. Vamos a copiarlo. Lo pegamos por acá. Ok. Listo. Y ahora queremos calcular el área, no del cuadrado. Queremos calcular el área de un triángulo. Este que se forma aquí. Entonces, de manera general, si nosotros tenemos un cuadrado chico, un cuadrado grande, un cuadrado más grande, el área del triángulo que se forma por los vértices opuestos, pues será dividir entre 2. O sea, el área del triángulo será base por altura entre 2 o lado al cuadrado entre 2, siempre y cuando la base y la altura sean las mismas. Si no son las mismas, si es un rectángulo, por ejemplo, vean que si tenemos un rectángulo, pues no tiene caso hablar de alturas, de lados, perdón. Aquí tendría caso hablar de alturas y de bases. Por ejemplo, aquí
Pues este sería la base, esta sería la altura. Por lo tanto, el área, aquí sin lugar a duda, es base por altura entre 2, para únicamente quedarnos con una sección triangular, o acá, una parte triangular. Bien, pero aquí no hay problema. El problema comienza enseguida. ¿Qué pasará entonces si tenemos una figura como estas? Te lo voy a poner aquí como pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O cuál será la fórmula para determinar o para calcular el área de la siguiente figura? A ver, ya creo que se están imaginando la figura horrible que les voy a poner. Por ejemplo, esta figura, una pista de blue. ¿Cómo calculamos el área de esta figura? Bueno, alguien puede decir, ay, no, está difícil porque tienes unos cuadros completos, pero tienes otros cuadros a mitades y tienes otros cuadros muy chiquitos como aquí. Entonces, pues uno puede decir, pues sumo los cuadros grandes y luego más o menos ahí sumo los que se completan. Pues este con este completa un cuadro, este con este completa otro cuadro. Bueno, si ustedes quieren tener un área aproximada, efectivamente lo pueden hacer de esa manera. Pero vean lo que les voy a proponer. Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a construir rectángulos dentro de esta mancha. De la siguiente manera. Vamos a construir un rectángulo aquí. Más o menos de esta manera. Aquí. Listo. Voy a tratar de esforzarme en el dibujo para que quede lo mejor posible. Otro rectángulo, por ejemplo, aquí. Aquí, aquí, aquí. Otro rectángulo aquí. Aquí hasta acá. Otro rectángulo aquí. Otro acá. Otro acá. Etcétera. Otro acá. Etcétera. Entonces creo que ya más o menos van viendo el objetivo. El objetivo es retacar, como popularmente decimos, toda nuestra figura de un montón de rectángulos de diferentes tamaños, no importa que no sean iguales. ¿Por qué? Porque podemos calcular el área de cada uno de los rectángulos. Es muy fácil. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces yo voy a decir, esta va a ser mi área 1, mi área 2, mi área 3, mi área 4, etcétera, 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 hasta que lleguemos a el área N. ¿N de quién depende? N depende del número de rectángulos que tengamos. Entonces aquí lo voy a poner. N es el número de rectángulos. Entre más rectángulos tenga, pues la N será más grande. Y justo esta es una idea clave para lo que vamos a hacer. Tengan en mente esto. Entre más rectángulos tenga, es decir, entre más rectángulos le empiece yo a meter aquí a la figura, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, etcétera. Entre más rectángulos tenga, N es más grande. Y por lo tanto, los espacios en hueco, los espacios huecos que yo tenga, se van a ir rellenando por rectángulos. Tengan en mente eso, que es muy importante. Bien, entonces, el área total de la mancha, el área total será aproximadamente igual, vean, aproximadamente igual al área 1 más área 2 más área 3 más, etcétera, etcétera, más hasta que llegue al área N, el área del último rectángulo. Entonces, obviamente, si yo quiero tener una muy buena precisión,
pues voy a tener que hacer un montón de sumas. ¿Okay? Primer problema, ¿cómo vamos a hacer un montón de sumas? Perfecto. Esto también lo podemos ver de la siguiente manera. Vean, como tengo un montón de sumas, existe una notación, o sea, un símbolo que nos permite abreviar una suma muy grande. Ese símbolo es el símbolo de suma. En ocasiones se le llama sumatoria, aunque, dato curioso, la palabra sumatoria no existe en la Real Academia Española de la Lengua. Es una palabra que hemos utilizado en matemáticas para representar una suma, pero no existe. Lo que sí existe es la palabra suma y su símbolo es la letra griega sigma mayúscula. Esa letra que parece como una M rotada 90 grados significa suma. ¿Qué vamos a sumar? Pues las áreas individuales de cada rectángulo. Y para indicar en dónde vamos a comenzar a sumar, yo le voy a poner aquí una I y vean lo que voy a hacer. Voy a decir, empieza a sumar desde que I vale 1 y termina tu suma cuando I vale N. Entonces lo que vamos a estar sumando es área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5 más área 6 más, etcétera, 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 hasta que llegues a el área N. Esto que está arriba está todo compacto en ese símbolo de sumatoria. Bien, y aparentemente no tiene mucha utilidad porque dices, bueno, pues yo puedo poner aquí los 3 puntitos y eso también significa que voy a seguir sume y sume y sume y ya, pues ¿cuál es el problema? Pues este símbolo tiene un poder enorme en lo que vamos a ver en unos momentos más. Bueno, entonces ven aquí, el área total es aproximadamente igual a la suma desde I igual a 1 hasta N, pero ¿cómo calculamos el área? El área la calculamos como base por altura. Acá está. ¿De quién? Pues del rectángulo 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Entonces le vamos a poner el área I del rectángulo I es igual a la base del rectángulo I por la altura del rectángulo I. Entonces, en vez de poner área I, voy a poner altura I por base I. ¿Cuánto vale la I primero? 1, este de aquí. ¿Cuánto vale la I después? 2, este de aquí. Hasta que lleguemos a N. A esto que está aquí, les voy a poner observación. A esto se le conoce notación sigma o de suma. Sigma justamente es esta letra griega y significa suma, repito. Bueno, entonces ya estamos en posibilidades de justo calcular esa suma de ahí. Sin embargo, voy a detenerme un poquito en algunos detalles de este símbolo, porque este símbolo, esta operación de suma, tiene algunas características particulares, algunas propiedades que vale la pena conocer para que nos haga más fácil el entendimiento de los siguientes temas. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito de historia para ver de dónde sale este símbolo sigma. Sigma es una letra griega, se utiliza para abreviar sumas grandes, pero hubo un personaje llamado Carlos Federico Gauss, o como su mamá lo pronunció, Carl Friedrich Gauss, alemán, niño alemán prodigio, y este cuate, este niño, a la edad tan solo de 10 años, o sea, estaba como en quinto de primaria, pudo resolver un problema que ustedes se van a dar cuenta, incluso los adultos. Pero Carl Friedrich Gauss es de hace 400 y pico años, o sea, es como del 1600.
O sea, no había tele, no había calculadoras, no había computadoras, había apenas ábacos, yo creo. Y en esa época, él pudo resolver un problema que actualmente muchos adultos, no de 10 años como Gauss, adultos, no pueden resolver. Y lo voy a plantear. Y esto motiva a los temas que estamos viendo. Vean, voy a plantear el siguiente problema. Ejemplo. Vean esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más etcétera, etcétera, más etcétera, etcétera, más 96 más 97 más 98 más 99 más 100. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues en aquel tiempo, en la primaria, en una primaria alemana, antes de la Primera Guerra Mundial, antes todavía, cuando Alemania estaba en todo su esplendor científico, aquí en México estábamos agarrados a garrotazos con los españoles, ahí que si los conquistamos, que si no, que si nos llevamos el oro, que etcétera. Y allá en Alemania estaban haciendo ciencia. Entonces vean, nosotros en México no es que tengamos mala ciencia o que seamos un país muy atrasado por falta de capacidad. Somos un país inmaduro porque somos un país joven. Vean, comparen esto. En 1600, en México, estábamos agarrándonos a garrotazos, porque ni siquiera teníamos pistolas, a garrotazos y piedradas, con los españoles, para que no nos conquistaran. Y en Alemania estaban viendo a quién conquistar, estaban desarrollando matemáticas, física, ciencia, etcétera, con una calidad de vida relativamente alta en comparación a la que había en otros lugares. Bueno, entonces, allá estaban haciendo esto y el maestro de Gauss les dijo, a ver, clase, por favor, súmenme desde el 1 hasta el 100 de forma consecutiva y hasta que no terminen, no vienen a interrumpirme. Ya ven cómo son de duros los alemanes y sobre todo cómo eran de duros los maestros antes. Ahorita no, ya, pero profe, ¿le puedo entregar la tarea tarde? Sí, entrégamela, no importa. No, antes no. Porque ahorita ya hay derechos humanos, ¿no? Ya todo el mundo se queja, nomás a la primera vez que uno le hable mal ya se queja y ya te queman ahí en internet. Bueno, entonces Gauss terminó rapidísimo su actividad, se para, se lo entrega al maestro, el maestro se sorprende porque está bien, obviamente no hace ningún gesto de sorpresa y le mete unos garrotazos, órale, yo creo que por brujo le ha de haber dicho, ¿no? Y vete al rincón y ponte las orejas de burro, órale. Se acaba la clase, se va todo el mundo y le dice el maestro, a ver, Gauss, ven, ahora sí, ¿cómo le hiciste? ¿No? Pero al final, ahora sí ya ven, dime cómo le hiciste. Entonces, aquí algo muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hizo Gauss. Seguramente en este tiempo que yo estuve dando esta breve reseña histórica, alguno de ustedes ya estuvo investigando en internet, espero que lo hayan hecho, cómo hacer una suma consecutiva del 1 al 100. Y si no investigaron en internet, alguno ya pensó cómo. Entonces, observen lo siguiente. Yo le puedo poner aquí un 99, aquí un 98, 97, 96, 95, etcétera, etcétera. 4, 3, 2, 1, 0. Y claro, como aquí le sumé 0, pues también se lo sumo acá. Acá se lo voy a poner así. 0 más. Sabemos que el 0 no afecta, se lo pongo nada más para que vean que es lo mismo de un lado que del otro, pero invertido. Entonces, observen esto, es súper curioso. Vamos a sumarlos. Lo voy a poner aquí con rojo. Vamos a ponerle aquí, perdón, más 100. Ahora sí, listo. Sumamos 0 más 100, 100, más 99 más 1, 100, 100, 100, etcétera, etcétera. 100, 100, 100, 100, 100. Y dijo Gauss, mira, tengo 101 veces el 100. ¿Por qué 101 veces? Porque estoy empezando desde el 0. Aquí, desde aquí hasta allá, serían 100 veces 100. 100 por 100.
Pero como estoy comenzando desde el 0 para que se pueda completar esto, pues tengo 101 veces el 100. Y se dio cuenta que la suma aquí está repetida. O sea, está sumando al doble, porque sumas de ida y sumas de regreso. Por lo tanto, Gauss dijo, pues esto lo divido entre 2. De manera que esto que está aquí, pues es igual a 100 por 101 veces que aparece el 100 dividido entre 2, porque solamente me interesa una suma, no la de regreso. La de regreso la estoy haciendo para que sea más fácil sumar, una multiplicación. Entonces, al hacer estas cuentas, observen, haciendo, me salió medio feo, haciendo 100 por 101 entre 2, se van a dar cuenta que el resultado es 5050. Y si no me creen, de tarea para la próxima clase, sumen 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 100. Y se van a dar cuenta que ese es justamente el resultado. Es más, sería una buena tarea que se los dejara, para que ahí ya los quiero ver cuando vayan más 97, más 98, a ver cómo le hacen, ¿no? Ni siquiera con la calculadora es tan simple. Con Excel puede ser, ¿no? En Excel pues pones los números y los sumas rápido. Pero todavía más fuerte que eso, vean que esto puede ser una fórmula. Porque ¿qué tal que a Gauss le hubieran dicho, súmame desde el 1 hasta el 1000? Pues, ¿cuál sería la diferencia? Desde el 1 hasta 1000, pues la fórmula sería esta. 1000 por 1001 entre 2. Siguiendo lo mismo que hizo Gauss. 1000 por 1001 entre 2. ¿Por qué? Pues porque estamos dándonos cuenta aquí que le estamos agregando un número, por lo tanto es uno más, para que se puedan completar 1000 arriba, y al final solamente nos interesa la suma de ida, por lo tanto lo dividimos entre 2. Esto lo podemos convertir en una fórmula. Algebraicamente, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera, etcétera, más n, vean que hasta n puede ser 10, 100, 1000, 1.000.000, lo que quieran. Esto es igual a la suma, aquí entra la notación de suma, desde i igual a 1 hasta n de i. ¿La i cuánto va a valer primero? 1, suma 2, suma 3, suma 4, suma 5, 6, 7, hasta que llegues a n. ¿Okay? Entonces ya esto está teniendo más sentido. Y esta formulita es la siguiente. Si n es 100, vean, pues aquí sería n y aquí es n más 1. Si n es 1000, pues esto es n y esto de aquí es n más 1. Entonces la fórmula, no hace falta ser un genio para darnos cuenta que la fórmula sería n por n más 1 entre 2. Esa es una propiedad importantísima de la notación de suma o de la notación sigma. Para sumar desde el 1 hasta n, basta con aplicar esta fórmula de Gauss. Hace como 400 y pico años que él ya la tenía clara en su mente, a los 10 años. Y bueno, en nuestro curso va a ser muy importante, sobre todo las primeras 2 clases, 2, 3 clases, para poder entender el significado del área. Aquí, aunque ustedes no lo crean, aunque no lo vean, aquí adentro está metida el área. Entonces, bueno, hacemos un ejemplito rápido. Ejemplo.
realizar la siguiente suma. Vamos a realizar la siguiente suma sumatoria desde i igual a 1 hasta 25 de i. ¿Qué significa? 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera, etcétera, más 24 más 25. Obviamente no voy a sumarlo de uno por uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar esta notación de suma. Y al aplicar la notación de suma, lo que vamos a tener es el resultado como si sumáramos de uno por uno. Entonces va, n. ¿Quién es n aquí? 25. Ah, pues pon n, 25. Por n más 1, o sea, 25 más 1. Entre, esto lo dividimos entre 2. Bueno, podemos simplificar un poquito esto. Vean, 25 más 1, 26 entre 2. Lo estoy haciendo con lujo de detalle, pero si ustedes quieren ahorrarse pasos, lo pueden hacer. Vean que 26 entre 2 es igual a 13. Entonces, esto es 25 por 13. Y bastaría simplemente hacer esa multiplicación, 25 por 13, para poder saber cuál es el área, ¿no? Entonces vamos a hacerlo 25 por 13 y eso es 325. Si no me creen, pueden hacer la suma de 1 por 1 hasta el 25 y se van a dar cuenta que eso es 325. Como tarea para la próxima clase, y aparte que lo van a necesitar para las actividades, lo voy a poner aquí. Tarea de investigación. Tarea de investigación. ¿Ok? Punto número 1. Encontrar la fórmula. Para sumar cuadrados y para sumar cubos. La fórmula para sumar cuadrados y cubos. Es decir, encontrar la fórmula para sumar cuadrados, así, y cuadrada, y para sumar cubos, y cúbica. O sea, la fórmula tiene que ser algo así como n por n más 1 por n cuadrada, algo así. O sea, estas de aquí, como esta. Lo pueden encontrar en internet de manera muy sencilla. Y también tarea número 2, investigar las propiedades de la notación sigma. De la notación sigma. O sumatoria. Sumatoria. Les digo, sumatoria no es una palabra que exista en la RAE, pero se entiende en el argot de las matemáticas. Entonces ustedes lo pueden poner sin ningún problema así y les va a aparecer un resultado.